ya siempre haciendo un promedio entre corte y relleno, ¿ya? Y si lo posible, si es el terreno es ondulado, hay que pegarse a cómo está la forma del terreno, ¿bien? Entonces, vamos a diseñar la primera curva vertical. Miren, acá tenemos una curva vertical, acá tenemos dos curvas y acá serían tres. No sé ustedes, dentro de ese kilómetro, cuántas curvas tendrán, ¿no? Debe salir 3, 4, 5, no lo sé, ¿ya? Pero los recomiendo que sigan los criterios que estamos enseñándoles en este curso. Bien, continuamos. Entonces vamos a diseñar la primera curva vertical. Esta curva vertical tiene pues su PI vertical, que está en la estaca 0 más 108, más 180, perdón, con la estaca 18 también, 0 más 18, está acá, y empieza en la 0, 0. Esto de acá lo hemos calculado en la clase anterior, ya tiene una pendiente 3.89 en 180. ¿Sí? Entonces, teniendo estos datos, la pendiente de entrada, la pendiente de salida, y también teniendo como dato también la estaca del PI, y teniendo como dato también la elevación. Entonces ya tenemos todos los datos, miren, del PI vertical, perdón, de este PI número 1. ¿no? Ya tenemos los datos del PI vertical 1. ¿ya? Entonces comenzamos a diseñar nosotros. ¿Esto qué tipo de curva nos dará? Nos dará una curva convexa. ¿Sí? Convexa. Y cuando estemos acá dará una curva cóncava. Entonces vamos a empezar primero con el diseño de curvas convexas. ¿Listo? Recordando siempre los criterios del cálculo de una longitud de curva vertical, primero es que debemos verificar, el primer paso es verificar la pendiente mínima y máxima. Segundo paso es verificar la diferencia algebraica de pendientes. Debe ser mayor o igual a 2%. Para nuestro caso de carreteras, ¿ah? Recuerden que estos son dos casos. Para nuestro caso que estamos diseñando debe ser mayor o igual a 2%. Tercero, elección del punto vertical o comienzo del punto vertical. Según el criterio técnico del especialista, se elegirá un punto de inicio vertical y un punto de término vertical, el cual se recomienda que pertenezca a una de las estacas que está en el perfil. ¿Ya? ¿Cuáles son las estacas que están en el perfil? Son estas, ¿no? Miren. Yo no puedo colocar por acá, pues, una estaca, por acá por el medio, porque no aparece en el perfil esta estaca. No aparece. Entonces, si alguien me pidiera la cuota del punto vertical para replantear en campo, ¿cómo lo voy a dar? Tendría que venir al plano, ¿no? Tendría que ir, perdón, a mi computadora, verlo, qué cuota es, ¿no? Entonces, la recomendación es que este punto vertical tiene que estar en una estaca que se conozca o que esté adentro del perfil. ¿Sí? Acá tiene que estar esa estaca. Si no, esas recomendaciones no valdrían, ¿no? Entonces, por eso se recomienda acá. Esto hay que ser claro, por favor, ¿no? Acá, en la estaca, está dentro del perfil. Y al mismo tiempo una cota, ¿no? Una cota, por ejemplo, puede ser 3000.50, 3002, 3003, o sea, esas cosas, no 3031.55, ¿no? Por ejemplo, así. ¿no? Por lo posible, cotas redondas, y ya está acá. Bien, luego vamos a hacer el cálculo de la curva vertical, LB. Esta longitud no deberá ser menor de ninguna de las obtenidas según los criterios que se exponen en la norma. Se recomienda que dicha longitud sea múltiplo de 10 o de 20. Ya, estos son recomendaciones, señores. Es que hay que seguir esto, 10 o 20, ¿no? Por ejemplo, no puedo colocar una curva de 35, ¿no? Se supone, pues, no es múltiplo de 10, ni de 20, entonces tendré que colocar una curva de 40, puedo colocar una curva de 50, ¿no? Según lo que me dé el diseño, ¿no? 40 creo que es muy pequeño, pero ahora al momento de calcularlo tenemos que verificarlo, ¿no? 60, 100, 120, 140, 200, estos sí son múltiplos de 10 o de 20, ¿ya? Entonces, hay que seguir estos criterios. El quinto paso sería elección del punto del PTB. ¿Esto quién te va a dar? Pues en función de la longitud de curva vertical que tú lo veas, ¿no? Recuerda que tú vas a empezar en un punto de comienzo vertical y luego tendrás más la longitud de curva vertical que le veas, vas a llegar al punto de T. Al igual que nosotros llegábamos con el radio, el punto de comienzo, hallábamos la tangente, luego sumábamos la longitud de curva y hallábamos el PT, el punto de T, ¿no? De la curva horizontal. ¿Ya? Entonces acá vamos a empezar siempre verificando pues la pendiente, la diferencia algebraica, eligiendo el punto de comienzo, tanto el punto de comienzo como el punto de T vertical. Luego, dando la longitud de curva, está en función, pues, de los diseños que estipulan, pues, la norma o el manual de diseño geométrico de carteras. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer va a ser para esta curva vertical de acá. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo, ¿no? Es el ejemplo para la curva vertical que está acá. Entonces, es lo que vamos a seguir. Entonces, acá está. Lo primero que vamos a hacer es los datos. Tenemos la velocidad de diseño, 40 km por hora. Tenemos la pendiente de entrada, es este de acá, ¿no? S1. La pendiente de salida, S2. Entonces, ¿qué más nos dan como dato? La progresiva, en estaca 0 más 18, que está acá, ¿no? Este está acá. El PI está a 180, le he puesto en 180 sería metros acá, ¿no? 180 metros y la cota del PI está a 3007.50 metros. ¿Listo? Entonces, con estos datos nosotros vamos a proceder a realizar el diseño.
Entonces, el primer paso que dice verificación de pendiente mínima y máxima. Entonces, los datos de entrada, tenemos las pendientes que están acá, 3.89 y 2.90. Entonces, yo digo, la pendiente, por ejemplo, de la norma que me ha dado para este tipo de cartera es 8, ¿no? Como máxima. Entonces, recuerden que lo reducimos a 1. Entonces digo yo, pendiente 1, ¿es mayor a 8? No, es menor. Entonces está bien. La pendiente 2 lo verifico también. Digo, ¿es mayor a 0.50? La pendiente 2, sí. Sí cumple, ¿no? Entonces tenemos 3.89 y 2.95. Entonces son mayores al mínimo y menores al máximo. Por lo tanto, está cumpliendo. ¿Qué pasaría si esta pendiente no cumple? Si esta pendiente no cumple, tenemos que bajar el PI, ¿no? Si mi PI le he puesto muy arriba, por eso que se evalúa eso. Le he puesto muy arriba, entonces tengo que bajarlo un poco, ¿no? Bajarlo un poco. Tal vez, aunque haya un poco más de corte, pues, ¿no? Tendré que bajarlo un poco. ¿Para qué? Para disminuir la pendiente. Y a las pendientes excesivas, pues, no podemos nosotros trabajar con ello, ¿no? Porque estaríamos yendo en contra del manual. Segundo paso, una vez, miren, esta carretera, entonces, estamos con las pendientes mínimas, ¿ya? Y máximas sí están cumpliendo. Entonces seguimos al siguiente paso, ¿no? Sería la verificación de la diferencia algebraica de pendientes mayor a 2%. Entonces yo, ¿se acuerdan ustedes de esta fórmula que ya lo hemos visto anteriormente? Que la pendiente 1 menos la pendiente 2 en valor absoluto, ¿cuánto me da? Menos más menos da más, ¿no? 3.89 más 2.95 da 6.84. Entonces, este 6.84% es la diferencia algebraica, ¿no? De pendientes. Cumple, es mayor a 2, ¿sí? Es mayor a 2, que estipula la norma. Entonces, si cumple, entonces por lo tanto debe diseñarse una curva vertical para 1. ¿Qué pasaría si no cumple? Entonces ya no diseño, ¿no? Lo voy a dejar como PI. O sea, ¿por qué? Porque es menor a 2, supongamos que salga 1.5% por ahí, entonces ahí ya no colocaría la curva vertical. No significa que no colocaría el PI, claro que calcularía sus pendientes, calcularía su PI y su cota, su progresiva, pero ya no iría curva vertical. O sea, ya no iría. ¿Por qué? Porque su diferencia algebraica de pendientes es menor a 2. Pero si es mayor a 2, sí colocaría una curva vertical. En este caso, sí voy a colocar. Son 6.54%. ¿Bien? El tercer paso. Entonces, el tercer paso es cálculo de la longitud mínima de la curva vertical. Entonces, acá la norma nos dice que tendemos nosotros a escoger considerando esa longitud mínima, considerando la distancia de parada y considerando la distancia de adelantamiento. Entonces, el primer criterio que yo voy a escoger acá, y también ustedes van a escoger, va a ser el criterio de seguridad, es por forma geométrica, ¿ya? Este criterio de seguridad tiene tanto para parada y adelantamiento. No obstante, por presentar la distancia de paso, una longitud muy excesiva, acá la distancia de paso, ¿ya? Acá estamos de parado de paso o de paso sería en adelantamiento, ¿no? Una longitud muy extensa, en la práctica solo se considera la distancia de velocidad de parada, reservando el uso de ambas distancias tan solo para carreteras de gran importancia. ¿Qué quiere decir, señores, esto? Que la distancia de adelantamiento de paso, de acá, cuando tú calculas, te da una longitud muy excesiva, muy grande. Entonces, que va a ser imposible colocarlo en una carretera pequeña. Por eso te dice que debe reservarlo para carreteras de gran importancia. Ya lo vamos a ver, porque cuando calculas con adelantamiento tienes, por ejemplo, una longitud mínima, creo, por ahí para una carretera de tercera clase, algo de 200 metros. O sea, si yo no tengo terreno, por ejemplo, yo tengo mi carretera, en 200 metros, mira, imagínense, todito se va a ir. Todito, la longitud se va a ir 200 metros. Y va a ser un gran corte, ¿no? Pero va a ser imposible hacer esto. Entonces hay que reservar delimitante de paso para carreteras de gran importancia. Pero si tú quieres, lo diseñas también, te va a dar una gran distancia, pero habrá que colocar aquí una advertencia, ¿no? Si no estoy cumpliendo con esta distancia de velocidad de paso, si yo no cumplo, debo colocar una advertencia que diga señal, no hay una señal, por ejemplo, no adelantar o reducir la velocidad. Eso tenemos que colocar cuando no cumplimos, ¿no? Al igual que de paso, ¿no? Si yo no cumplo en una distancia de parada, no logro cumplir, estoy colocando la mínima, me pide más, pero estoy colocando la mínima. Yo, si no lograra cumplir, debo colocar alguna advertencia, alguna señal de advertencia. Eso es lo que ustedes que ven en las carreteras que viajan a la sierra, costa, selva, ven ustedes señales. Esas señales no están por el arte de la Sara, esa señal no está porque a mí se me antojó colocarlo y ahí debe volver la señal, sino que eso proviene de un cálculo que se justifica. Si yo no cumplo con la distancia de parada, debo colocar una señal. Si yo no cumplo con la distancia de velocidad de paso o adelantamiento, debo colocar yo una señal. ¿Se entiende eso, no? Entonces, para este caso nosotros vamos a colocar, vamos a seguir el criterio de visibilidad de parada. ¿Sí? Vamos entonces a continuar. Entonces, el criterio de visibilidad de parada. A ver, entonces nosotros tenemos como dato la velocidad de diseño. Nosotros en nuestro caso, nuestra carretera es 40 kilómetros. El coeficiente de fricción, tenemos que seleccionarlo de acá, para una velocidad de diseño, lo habíamos hecho anteriormente, es 0.40 coeficiente de fricción longitudinal. Ahora, debo calcular como plazo previo, pues, la distancia de parada, ¿no? Debo calcular el DP.
esta distancia de parada, tanto para una pendiente de subida como para una pendiente de bajada. Entonces, cuando reemplazamos en la distancia de parada, ustedes reemplazan el 0.5556, recuerden que esto está para 2 segundos de percepción, ¿no? De velocidad de diseño, que es 40, reemplazan ustedes, más todo esto, la velocidad de diseño al cuadrado, dividido entre 254 por la fricción, que es 0.40, más, este 0.40 tiene que ser más la pendiente de subida. Acá van a, si es subida, pues positivo, ¿no? Van a comenzar a, ustedes a trabajar ahí, 0.03, acá lo pondré S1, nada más para que ustedes reemplacen. Entonces, si ustedes sacan este dato para una pendiente positivo y otra para una pendiente, pues acá tendría que cambiar el dato nada más, ¿no? 0.40 tendríamos que cambiar eso nada más, colocarlo menos S2, ¿no? Ahí sí. Entonces, si caben el dato ustedes, al calcular con la pendiente de subida nos va a dar 36.59. Al calcular con la velocidad de, perdón, con la pendiente de bajada, nos va a dar 39.24. Entonces, ¿cuál escogemos de acá de los dos que tenemos? Es mayor. En este caso, la distancia de parada sería 39.24. Esa es la distancia de parada. Con el criterio de quién estamos viendo por de seguridad o de forma geométrica. ¿Ya? Entonces, esta es la distancia de parada. ¿Ya? Entonces, yo con esa distancia de parada que ya he calculado, vengo y voy a calcular, pues, mi longitud, ¿no? Mi longitud de curva vertical. Recuerden, nosotros necesitamos calcular la longitud de curva vertical mínima. Ese es nuestro punto de partida. Pero para ello tenemos que calcular primeramente la distancia de parada, porque es un dato, pues, en la hora de calcular la longitud de curva vertical. Entonces, yo vengo con mi dato, pues, de distancia de parada. Y recuerden ustedes que había dos hipótesis, ¿no? Dos hipótesis acá se asumen, ¿no? La primera hipótesis dice que si la distancia de parada es mayor a la longitud vertical, entonces debes usar esta fórmula de K. Si mi distancia de parada es menor a la longitud vertical, entonces debo utilizar esta fórmula de K. Pero ¿cómo sé? Tengo que yo asumir algo. Entonces, por ejemplo, yo acá, esta distancia de parada lo tengo como dato. Tengo la diferencia algebraica también como dato y vengo y reemplazo acá nada más. Entonces digo, la longitud de curva vertical será igual a 2 veces la distancia de parada, ¿cuánto es? 39.24 menos 404, ¿ya? Entre, ¿no? La pendiente. ¿Cuánto es esto? A ver, ahí verificamos. Sí sale, ingeniero. Sí sale, muy bien. Entonces, esto de acá, ¿cuánto nos da? 19.4115. Claro, 42. Sí. Entonces, la longitud es 19.42. Pregunto, ahora acá viene. 19.42, lo que dice acá, ¿no? 19.42, ¿no? 19.42. ¿Es menor a la distancia de parada? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, la hipótesis que nosotros hemos asumido, es correcta. Es correcta. Veamos, miren cuánto reemplazamos a la siguiente forma. Supongamos que tú, ¿no? Tú dijiste, voy a emplear el caso 2. Veamos. Entramos por los nuevos datos. Entonces decimos, longitud de carga vertical, que es correcto, es igual a la diferencia algebraica, que es 6.84, ¿no? 84, por la de parada, en este caso es 39.24. Entonces, esto de acá lo divido entre 404. A ver, ¿cuánto me da? No se olviden al cuadrado. A ver, si verifica. Sí, ¿no? 26.07 metros. Sí. Entonces yo comparo, vuelta, ¿no? Acá digo, ahora digo acá, 26.07. ¿Es mayor a la de parada o es menor? Menor. A la de parada. ¿Dónde estamos? 39. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Si acá dice que el DP debe ser menor a la longitud vertical, entonces esta hipótesis que hemos asumido es falsa. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos que diseñar curvas convexas, tenemos que calcular la distancia de parada y luego venir a asumir una de estas dos hipótesis. Tenemos que verificar cuál es la hipótesis correcta de las que nos dan estos dos casos. ¿Bien? Entonces, continuamos. Bien, entonces, el primer criterio por seguridad de forma, ¿cuánto nos está dando una longitud de curva vertical? Nos está dando una curva vertical de ¿cuánto? De 19.42. Entonces, esa es la longitud de curva vertical mínima por este criterio. Pero hay más criterios. Vamos a seguir. El segundo criterio dice criterio de grado dependiente, estética y longitud máxima. Entonces, acá hay un criterio que dice índice de curvatura o grado dependiente.
es el valor K, ¿sí? Este valor K. Entonces, ¿cómo calculo eso? ¿Se acuerdan que esto acá es la diferencia quebraica entre longitud, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? El K. Es la diferencia quebraica entre longitud. Luego, al final lo vamos a calcular, porque al final nos va a pedir. Luego, los datos, así como tenía en la curva horizontal algunos datos, que CFT, su radio, acá también tienen datos la curva vertical, ¿no? La curva horizontal tenía datos, acá la curva vertical también tiene datos. A ver, entonces veamos acá. A ver, para una velocidad de diseño, nos dice que, teniendo en cuenta el criterio de curva o grado dependiente, es igual, dice, al valor de A, que es la diferencia quebraica, dependiente, por el grado dependiente. K vendría a ser el grado dependiente, ya lo hemos visto en la parte teórica. Entonces, A por K nos va a dar una longitud. Entonces, yo pregunto, ¿cómo obtenemos este valor de K? Tenemos que entrar con la velocidad de diseño e irnos a la tabla 303.02. Vamos a la tabla 303.02. Acá está. Entonces, para una velocidad, miren, para una velocidad de 30, acá está, perdón, de 40, ¿cuánto le corresponde su índice de curvatura? Miren, acá está, 3.8 para una longitud controlada por velocidad de parada. Recuerden que de paso o adelantamiento no lo estamos viendo, luego lo voy a explicar, miren cuánta longitud requiere. Miren. Bien, entonces, ¿cuánto le corresponde? 3.8 para esta velocidad. Entonces, ese 3.8 que hemos hecho, ese 3.8 lo hemos multiplicado, longitud de curva vertical es igual a ¿cuánto tenemos A? El valor de 6.84. ¿No? El valor 6.84, multiplicamos, a ver ahí, repasen para ir verificando, multiplicado por valor de K, en este caso es 3.8. ¿Cuánto nos está dando eso? Nos está dando algo de cuánto. ¿De 26? ¿Está correcto? 25.9. 25.9 aproximadamente. Ya, 26, ¿no? 26. 6.84 multiplicado por esta 3.8, ¿no? Tengo 26. De redondeo, a ver, sí, redondeo a 26 metros. Miren, entonces la longitud de curva vertical es 26 metros. Miren, ¿cómo va? Miren, primero estábamos en 19 y picos, que por acá lo tenemos. 19.42 es la mínima. Luego hemos calculado por el criterio de índice de curvatura, nos da que es 26. Luego tenemos otro criterio, que es la apariencia o estética. Miren cómo se diseña estas curvas verticales también por apariencia o estética. ¿Y qué nos dice por apariencia o estética? Que la velocidad de diseño debe ser mayor, la longitud de curva vertical debe ser mayor o igual a la velocidad de diseño. Pregunto, ¿cuánto es mi velocidad de diseño? 40. Entonces, si dice que debe ser mayor o igual yo lo coloco, por ejemplo, en este caso, 40 metros. Entonces, de los tres criterios que hemos visto, acá nos falta ver un criterio que da la norma directamente, ¿no? La longitud de curva vertical mínima según la tabla 303.02, 50 metros. Entonces, ese criterio que está, ¿no? Según la norma ya, aplicando según la norma, aparece como norma, según la norma, nos da otro criterio que sería 50 metros. Entonces, ¿cuál de ellos aquí tomo, no? ¿Cuál me conviene a mí tomar? 19, 42, 26, 40 o 50. O sea, la longitud de curva vertical mínima es la máxima de los mínimos. ¿Sí? La máxima de los mínimos. Entonces, en este caso, ¿cuánto sería mi longitud de curva vertical mínima? 50 metros, para cumplir con lo que estipula la norma de cálculo. Ahora vamos a verificar la longitud máxima de curvas verticales. También hacía que había una tangente máxima, acá también una longitud de curva vertical máxima. ¿Y cuánto es eso? Según los estudios que han hecho, ¿no? Esto de acá, una curva vertical no puede exceder por los 50 veces A. Y ya saben ustedes cuál es 50 veces A, ¿no? ¿Cuál es? 6.84, ¿no? La diferencia quebraica dependiente. Si ustedes multiplican por 50, debe darle 342. O sea, 50 por 6.84. ¿Cuánto da? A ver. 342 metros. Esta es la longitud de curva máxima de curva con control de drenaje. ¿Qué quiere decir acá control de drenaje? ¿Por qué? Yo les decía, hay que verificar esto, pues una curva no sea tan grande. ¿Por qué? Porque se va a acumular el agua, al final, ¿no? Llega a acumularse el agua, ¿no? Entonces, tiene que ser corta también, ¿no? Para que pueda evacuar agua hacia las obras de arte, que son las alcantarillas o badenes, aquí es lo que hay, ¿no? Es por eso control de drenaje, es la longitud máxima de curva vertical. Entonces, yo acá he puesto finalmente, ¿no? Ya tú ya conoces cuál es la mínima, que es 50 metros, ya conoces cuál es la máxima, que es 342 metros, y he puesto acá, ¿no? La longitud mínima, según los cálculos, ¿cuánto era? 40, ¿no? 40 lo habíamos visto. Que satisface todos los criterios mencionados. Pero según la norma, es 50. Por lo tanto, debe escogerse el mayor valor de la longitud de la curva vertical, ¿no? O el mayor de los mínimos, mejor dicho. El mayor valor de los mínimos de la curva. En este caso sería 50.
Pero recuerden que así como trabajábamos con rayos, pues no voy a trabajar, pues, ¿no? Por ejemplo, si mi curva es acá, lo voy a hacer en la curvita de 50, ¿no? Y si tengo espacio, tengo que asumir una curva vertical más grande, ¿no? En mi caso, yo recomiendo, si 150, pues ya cuando ya, pues, el terreno viene así, ¿no? No sé, muy pequeño ya, pues, ¿no? Pero mayormente debe trabajarse con 100, 80, 100, 120, 240, no, perdón, 160, por ahí, ¿no? Miren, en este caso yo he asumido, no he tomado el mínimo, ¿eh? No he tomado el mínimo. Pero esto me va a servir para casos especiales, cuando no tenga ya espacio de terreno para yo, o se traslapan las curvas verticales, ¿no? Ya se están traslapando, pues, ¿no? No puede ser posible esto. Entonces, pero si yo tengo espacio, ¿no? O sea, tengo espacio para hacer mi curva vertical, o sea, amplio la mayor longitud. Recuerden que una longitud, pues, que no exceda la máxima, está muy bien, ¿no? Entonces, acá estoy yo asumiendo 160 metros, por eso que ustedes están viendo acá. Así lo voy a hacer simétrica mi curva, mitad 80 y mitad para acá 80, ¿no? Y esta curva vertical que he asumido, pues, satisface todos los criterios, ¿no? Satisface todos los criterios. Es menor a la máxima y mayor a la mínima. Por eso que yo para el diseño no he escogido la mínima. No vamos a escoger, pues, eso solamente para casos donde no podemos realizar una curva con mayor longitud. Cuarto paso. Una vez que ya he calculado la longitud de curva vertical, ya he calculado, pues, referencia algebraica, estos son los datos anteriores, no vienen datos anteriores. Entonces, el cálculo de los elementos de la curva vertical, vamos a calcular los elementos de la curva vertical. Recuerden acá. Así como teníamos elementos para la curva horizontal, acá también tenemos elementos, señores. Tenemos esto de acá, estas coordenadas, o correcciones también lo llamamos nosotros. ¿Sí? Tenemos la diferencia algebraica. En el Civil 3D, recuerden que ustedes se calcula la longitud, ¿sí? ¿Qué más? Hay un A, hay una COT. Entonces, esos son los datos. Tenemos el PC, eso está en el Civil 3D, ustedes mismos lo han visto. Entonces, estos son los datos que tenemos. Ahora vamos a empezar al diseño geométrico de la curva vertical. ¿Sí? Con estos datos. Acá están los datos, señores. Entonces, lo primero que calculamos es la externa. La externa para una curva vertical simétrica. Mi criterio que voy a escoger es que voy a diseñar una curva vertical simétrica. ¿Sí? Simétrica va a ser. Entonces, decir que cuando dividimos, ¿no? La mitad de acá va a ser la mitad al otro, o sea, esta mitad de acá va a ser lo mismo que para el otro lado. O sea, acá va a ser L medio, ya lo hemos visto en la teoría esto ya, ¿no? L medio se acá L. Por eso que va a ser simétrica. Bien. Entonces la externa es igual a 6.84, que vendría a ser la diferencia algebraica multiplicado por la longitud entre 800. Dividan esto, ¿cuánto les da? ¿Les da este valor? 1,368 metros. ¿Sí? ¿Está correcto? Verifiquen este dato. Debe darles este dato. Entonces ahora sí voy a calcular yo, pues, mi PC vertical, ¿no? ¿Dónde empieza mi PC vertical? Me recuerden que ya calculé la externa. ¿Sí? Ya calculé la externa. Ahora voy a calcular también mi PC vertical. Este punto de comienzo vertical. Toda esta longitud vertical es 160 metros. ¿Estamos bien? Y L medios, que dice acá L medios, o sea, 160 entre 2, ¿cuánto es? 80. Acá también, ¿cuánto va a tener para el otro lado? Va a tener también L medios, que es igual a 80 metros. Ahí. Ahora, yo sé que la distancia que va desde acá hasta el PI vertical, ¿no? Entonces, 180 metros. ¿Sí? A ver, la progresiva en el PI dice que es 180 metros. Entonces, ¿cómo calculo acá? Fácil, ¿no? Dice que es igual al PI, o sea, la distancia del PI menos 0 medios. Entonces, si el PI vale 180, está en la estaca 180, a una distancia de 180 con respecto a la 0,0, menos la mitad. ¿Cuánto es 80? Ustedes le están 180 menos 180 acá, menos 80, les va a dar 100 metros. Entonces, yo acá puedo decir que mi TC, con respecto a la estaca 0,0, está a 100 metros, o está en la progresiva 0 más 10. Miren. Miren, ya ubicamos el TC vertical, que está acá, porque está en esta acá, 10. ¿Sí? Restando, pues, menos 80 metros. Acá recuerden que tenemos 80. Y para otro lado también vamos a llegar a 80, ¿no? 20, acá es 80, ¿no? Algo así creo es 80, ¿no? 20, 40, 60, 80. Sí, está muy bien. Entonces, tú para llegar al PC vertical, que va a estar por acá, ¿no? PT vertical. Acá está el PC vertical. Ya llegaste hasta acá, que está en esta acá. 0 más 10. Por esta acá. Ahora la distancia 100 metros. Entonces, 100 más la longitud que es 160. ¿Cuánto debe darte? ¿No? Está 100 más 160 debe darte 260. Entonces en estaca 26, pues, ¿no? 0 más 26. Por acá debe estar tu PT. Miren, ya lo hallamos. Solamente es sumar algebraicamente, nada más. Esas distancias. Bien, entonces ya hemos hallado acá el PC vertical, que está en estaca 100, en la progresiva 0 más 10,
y el PT vertical que está sumando la estaca del punto de comienzo vertical más la longitud de 160 de la curva vertical nos da 260 metros, por lo tanto la progresiva del PTB está en la estaca 0 más 26. Quinto paso, viene a ser replanteo de la curva vertical convexa cada 20 metros. Esto va a depender, ¿ah? Si yo tengo cada 10 metros, lo haré cada 10 metros, ¿ah? Esto puede variar, según las estacas, como lo tenga yo en el perfil, ¿no? Puede ser cada 20 o puede ser cada 10. ¿Ya? En este caso, vamos a hacerlo cada 20 metros. ¿Ya? 20 metros. Aquí nos faltó un elemento de la curva vertical. ¿Cuál es el elemento de la curva vertical que nos faltó? Donde estábamos calculando los elementos, el PC, la externa, el PTB, el PC. ¿Qué nos faltaría? Otro elemento. Claro, las coordenadas, Y, ¿no? Eso lo vamos a calcular acá, estas coordenadas, ese es otro elemento. Es el grado dependiente. Es el grado dependiente. El valor K. ¿Sí? Este valor de K. ¿Qué era igual al valor K? El valor K era igual a la longitud de la curva vertical, dividido entre ¿quién? Entre A, que vendría a ser la diferencia algebraica. Si ustedes dividen, debe darles este valor de K. Este es un elemento de la curva vertical, recuerden. Eso también es vital, este elemento. Ya es el grado dependiente. Entonces, 23.38 debe dividir la longitud de la curva vertical entre A, es la diferencia. ¿Sí? Entonces, ya conocen que es otro elemento más. Ahora calculemos las ordenadas, ¿no? Replanteo de la curva vertical convexa cada 20 metros. Estos también son sus elementos de la curva vertical. ¿Ya? Estos son los elementos. Entonces, dice cálculo de la ordenada Y para la primera mitad de la curva vertical. Y esta fórmula también la hemos visto, si no lo recuerdan, repasen las sesiones anteriores o repasen el manual. Aquí era igual a x cuadrado, por la diferencia algebraica, dividido entre 200 por L, ¿no? L vendría a ser la longitud de la curva vertical. Si yo calculo para un lado, para otro lado será lo mismo, pues, ¿no? Será lo mismo. ¿Por qué? Porque es simétrica esta curva. Salvo que sea asimétrica, va a tener un lado, vas a colocar Y1', Y2', Y3', para acá será segunda, tercera, ¿no? ¿Por qué? Porque son diferentes ya estas. Entonces, vamos a hacerlo primeramente para la primera mitad de la curva vertical. Entonces, retrocediendo hacia atrás, la externa era 1.368 metros. Ahora vamos a hacer la ordenada. Entonces, vamos viendo acá. Para una distancia de 20 metros, ¿cuánto sale? El Y es 1, es igual a 20 al cuadrado, que es L, pues, X, perdón, va a representar X, por A, que es 6.84, dividido entre 200 por 160. ¿Cuánto nos da esto? 0.0886 metros. La segunda, ¿no? A la segunda distancia X2. Recuerden que va a ir aumentando, 20, 20. Si va de 20 en 20, pues la siguiente será 40. Una distancia de 40, ¿cuánto es esta ordenada de acá? El Y es 2. X vendría a ser 40, esta representa las distancias parciales, 40 al cuadrado, esto sí está fijo, 684, dividido entre 200 por 160, debe darme 0.342 metros. La siguiente distancia, para el Y3, ¿qué distancia vendría a ser? Vendría a ser los 60 metros. ¿Y cuánto es esto? Y3 es igual a 60 al cuadrado por 6.84 dividido entre 200 por 160. ¿Cuánto da? 0.77. 0 metros. Ahora, verifiquemos a ver si verdaderamente la externa vale este valor, porque la externa tiene su propia fórmula, ¿no? A ver, verifiquemos con lo que estamos calculando. A una longitud de X, es decir, a una longitud de X que vale 80, ¿cuánto nos sale? A ver, 80 al cuadrado, le he puesto externa, porque tú sabes que este valor de X es igual a la externa, ¿no? 80 al cuadrado por 684, ¿cuánto nos da? 1.368 metros. ¿Es igual a esto? Sí, es igual. Por lo tanto, todo está correcto. Entonces, solamente acá es ir reemplazando el valor que nos pidan o que tengamos en el perfil, ¿no? Que tengamos en el perfil. Ese X1 puede valer, por ejemplo, si me dicen replantea cada 10, solamente cambiará acá, pues la distancia acá será 10, acá será 20, ¿no? 40, será más estacas, pues, ¿no? Más coordenadas, perdón. 40, y también más estacas, 40, 60, 70, 80, hasta llegar a 8. Entonces, pero estamos replanteando cada 20. Pregunto, ¿estas distancias de ordenadas serán lo mismo para el otro lado o será diferente? Lo mismo. Lo mismo por ser simétrica, veámoslo. Yo por acá le he calculado para que ustedes se den cuenta que va a ser lo mismo, miren, lo mismo porque es simétrica. Entonces calculamos la externa, va a ser la misma. Ahora calculamos la ordenada. Ahora una distancia de 20 hacia acá, porque de acá para retroceden, pues, ¿no? 20. O sea, de acá, adelanta, empezamos del PT, pues, a replantear, ¿no? Al igual que las curvas horizontales, empezábamos de la PC hasta la mitad, ¿no se acuerdan? Y luego del PT hasta la mitad, pues. Entonces acá, retrocede acá, ¿no? Y ahora miren, si ustedes ven que reemplazan 20, reemplazan 40, porque ¿cuál cambia? ¿Cuál cambia? ¿La diferencia algebraica es la misma? Sí, es la misma, no va a cambiar, por eso que esto está fijo. ¿La longitud de curva vertical es la misma? Sí, es la misma. Este 200 es un término que está fijo, por lo tanto, no va a cambiar.
La distancia que me están diciendo que replantea cada 20 metros es lo mismo para la primera mitad, para la segunda mitad, por lo tanto, estos valores son los mismos, lo que hemos calculado anteriormente. Curva sinuosa. Pregunto, ¿la cota de acá lo tenemos? De la subrasante sin corregir, ¿lo tenemos la cota de estos? Sí lo tenemos la cota de estos. Lo hemos calculado cuando hemos hecho cálculo de rasantes. Lo tenemos. Entonces, si tengo cota acá, ¿qué hago para llegar acá? Mi pregunta es a ustedes. Si tengo una cota acá, ¿qué hago para llegar acá? Si tengo el valor de Y, tengo el valor de Y, ¿qué hago? Voy a restar, ¿no? Tengo que restar, pues estoy arriba, resto hacia abajo. Resto. Voy a restarlo. Voy a ir restando y voy a ir hallando estos puntos de acá. Voy a ir hallando estos puntos de acá. Voy a ir hallando estos puntos de acá. Y voy a ir hallando estos puntos de acá. Entonces, finalmente, con un soplete, iremos uniendo los puntos de la parábola. O un transportador, ¿no? Acá. Iré uniendo y finalmente corregiré. Entonces, esto se llama correcciones, ¿no? Esto ya corrigía el trazo de la subrasante. Entonces, ahora sí mi carro va a pasar por acá, pues, ¿no? Ya no va a pasar por acá. Entonces, vamos a hacerlo en una tablita. Yo lo he hecho en una tablita. Entonces, acá. Cálculo de las cotas de la curva vertical. Acá hemos calculado solo las ordenadas nada más. ¿Ah? Acá está justificado las ordenadas, ¿no? Las ordenadas. ¿Sí? Ahora vamos a calcular las cotas. Solamente restando, yo les decía, ¿no? Tiene una cota del perfil, antes de corregir, de la subrasante que ha trazado, menos los días que calculan y calculan estos puntos. Pero eso tiene que justificarse, ¿no? Y acá está, miren. Empezamos la curva vertical 1, o sea, la curva, por eso dice PC vertical 1, porque va a haber otras curvas vertical 2, 3. Está en la 0 más 10. Está en la estaca 0 más 10. ¿Sí? Se entiende ahí que está en la estaca 0 más 10. Entonces, y el PI está en la estaca 0,18, ¿no? Ya lo hemos visto también. Y el PT está en la estaca 0 más 26. Está correcto. ¿Sí? Pero tengo que ver que dentro del PC vertical y el PT vertical, ¿qué estacas están pasando? ¿No? Puede ser que tengo estacas a cada 10. Entonces tengo que considerarlo ahí. Tengo que ver, ¿no? Vengo hacia atrás, reviso mi perfil y me observo bien. Miren lo que tengo acá. Miren, acá, ¿se acuerdan que está en la 0 más 100, ¿no? Acá está mi PC vertical. Y por acá 260. Por acá está mi PT vertical. Entonces, todo este tramo, recuerden que hemos calculado una externa, hemos calculado unos 10 por acá, y van bajando, ¿no? Finito, van bajando. Así también más o menos vamos bajando, ¿no? La idea es encontrar la cota de esto, bueno, encontrar la cota de esto. Este punto ya lo tenemos marcado, ¿no? Ya lo tenemos marcado, podemos marcar. Pero ya podemos inclusive ir trazando mi curva vertical, ¿no? Por ahí no me va a salir tan bien, ¿no? Ya está mi curva vertical. Pero yo necesito calcular esta cota, porque esta cota va a ir acá, señores, esta cota, que por eso dice cota, necesitamos ya la cota. Primero ustedes, supongo que lo habrán hecho con lápiz, esto de acá, tienen calculado todas las cotas de todo el perfil, pero sin corregir, ¿ah? Perfil de subrasante sin corregir. Recuerden que acá vamos a calcular las cotas, pero ya para una rasante corregida, ¿no? Que va a pasar la carretera. Entonces, por lo tanto, necesitamos calcular estas cotas acá, estas nuevas cotas. La de acá, las nuevas cotas. La de acá, estas nuevas cotas. La de acá también, para todas las estacas que involucran, ¿no? Para todas las estacas que están involucrando. Básicamente acá va a ser la misma, porque está empezando en la 0, 0, ¿no? Acá también. Estas cotas también. Estas nuevas cotas tengo que yo, por ejemplo, acá miren, están las cotas normales, ¿no? Estas están unas subrasante sin corregir. Está con sus cotas normales. Estas cotas no van a servir, ¿ah? Porque van a seguir las que están en la curva, ¿no? Las que hemos trazado. Estas van a servir. Por eso que tenemos que borrar y volver a digitar las que están. Esto debe estar en teoría, ¿no? En una hoja aparte, para volver a anotar acá. Entonces, miren, ¿qué estacas están cruzando acá? La 12, la 14, la 16, la 18, la 20, la 22, la 24. Y esta, ¿no? Hasta la 26. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Entonces, miren, la estaca vertical 1 tiene su cota de línea de subrasante sin corregir. Recuerden esto, sin corregir acá. Meramente está puro línea nomás, ¿no? Es todo está línea. Ya sabe todo, ¿no? Entonces, cada estaca tiene su cota, sí, tiene su cota, muy bien. Luego vengo acá, un cuadrito, voy a poner distancia al PC o al PT. Recuerden que esto es vertical, ¿no? Estamos en curvas verticales. Entonces, por ejemplo, acá, en la PT no hay distancia, pues, ¿no? 0. La segunda, ¿cuánto está yendo? 0 más 10 a 2, 20 metros. El otro, 20, acumulado, 20, 40, 60, y hasta el PI, ¿cuánto era? 80. ¿Qué decir acá es la mitad de la curva vertical que tú has trazado? ¿No? Mete a 80 para acá y 80 para acá. Vertical hacia arriba y de arriba hacia C o hacia C. Muy bien, luego hemos calculado las correcciones. ¿Sí? Hemos calculado las correcciones. Ustedes lo están viendo acá. ¿Y por qué le ha puesto el ingeniero negativo, no? Si sale en positivo. ¿Alguien tiene una idea por qué le he puesto negativo?
para que acá, en donde el momento de calcular la cota de la curva vertical, lo reste fácilmente, ¿no? Sumo, por ejemplo, la cota de acá, 3005 más 167 menos 0,86, de frente me va a salir esta cantidad, ¿no? Por eso que acá yo he puesto una nota. Recuerden que esto de acá sale positivo, ¿no? Estas correcciones que lo hemos calculado. Lo hemos calculado las correcciones, señores, ¿no? Por eso ya no estoy volviendo a incidir en esto ya. Lo hemos calculado. O si no, si quieren, lo anotan. Bueno, todas estas correcciones le he puesto acá, ¿no? Le he puesto. Y acá he puesto una nota para corregir la cota, cambiar de signo a Y, cuando está por encima de la tangente de la curva vertical. ¿Sí? Entonces acá, si está por encima, lo voy a restar absolutamente. Es lo que tengo que hacer, restar absolutamente. Restar. Porque está por encima, ¿no? Miren, acá, esto está bien. Mis tangentes están por encima y mi curva está por debajo. ¿Cuándo va a estar la curva por encima? Cuando sea curva cóncava. Es decir, la tangente va a estar por debajo, ¿ven? Y la curva está por... Ahí sí tendré que sumar para llegar arriba, ¿no? Es cuestión de lógica nada más y de criterio común. Entonces acá, la estaca 12 en su cuota. Muy bien. Recuerden que me salió positivo acá. Recuerden porque es positivo. Yo le he cambiado de signo para restar, ¿no? Decía, 3005 sería acá. Para llegar a la cota de la curva vertical o cota corregida, ese era igual. Esto será igual 3000, vamos a ponerlo acá, 5.167. Menos 0.86, está con su signo, no lo vas a poner otro signo, ¿eh? Okay, 0.0. Restas, debe llegarles a 3005.085. ¿Ya? Este debe llegar a este valor. El siguiente valor, ¿no? 3005, igualito, 3005 menos, ¿no? Acá 0.342 debe llegarles a 3005.6. Estas son las cotas de la curva vertical. O también podría hacerse cálculo de las cotas de subrasante para tramos de curva vertical o cota de subrasante corregida, también se le dice. Y abajo le he puesto una nota. Curva vertical, cota en curva vertical, que es igual a la cota en tangente, para este caso de curvas convexas, es igual a la cota en tangente, menos la ordenada. O entre paréntesis, la corrección también. Esta ordenada también se le llama corrección. ¿Ya? Entonces calculamos la cota para cada esta. Hasta terminar, pues, todas las tareas. ¿No? Para recordar los datos, la diferencia hebraica, la longitud adoptada, esta es la longitud adoptada que hemos hecho, ¿no? 160. ¿Alguien ingeniero puede escoger una longitud de 140? Sí. ¿Podría saber escoger una longitud de 130? Sí, también, ¿no? Pero yo he dicho 100, hay que coger lo que mayor, si tenemos, se puede hacer, o sea, si tenemos distancia, hay que coger una longitud lo que mayor, ¿no? Mayor a la mínima y menor a la máxima. Es esto lo que tenemos finalmente, ¿no? Esto es lo que ustedes, cuando hacen con un programa, y ahora ya por lo menos saben de dónde salen estas cosas, ¿no? Esta ordenada Y, ¿no? O la externa que hemos calculado. Este valor ha llegado acá. El otro Y que hemos calculado, de esta cota hemos de esta cota. Y así vamos a seguir, ¿no? Así hemos seguido, tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho. ¿A esto qué le he puesto yo? Subrasante corregida. Claro, la subrasante corregida, porque realmente la subrasante antes de trazar estaba por arriba, ¿sí? Subrasante no corregida, por eso está indicado, ¿sí? Está bien claro lo que estoy indicando. ¿Sí? ¿Y qué más? Mire, si ustedes verifican las cotas, ahí ustedes van a ir a su paper, son cotas, miren, corregidas ya. Las que no estaban en el cuadro están acá. Las que no estaban en el cuadro están acá. ¿Sí? Eso, las que no estaban en el cuadro están acá. Estas son cotas corregidas. Claro que de acá no hay nada que corregir, pero no, 0 menos 0 y nada, ¿no? Es la misma cota de la subrasante. Acá sí, tenemos que corregir, ¿no? ¿Pero? Entonces, este es el trazo, finalmente trazarán su curva vertical, como les decía, uniendo estos puntos, ¿no? Un suplete o un compás.